Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura les va a encantar. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las figuras más queridas y comentadas del panorama televisivo turco. No solo por su innegable talento y carisma, sino también por la fascinante historia que los une dentro y fuera de la pantalla. Vamos a explorar un momento crucial, una encrucijada en sus vidas que podría haber cambiado el rumbo de su relación y sus carreras para siempre. Nos adentraremos en la llamada final, esa conversación o ese momento decisivo que, según se rumorea, definió su futuro. Vamos a analizar las posibles razones detrás de esa decisión clave, las especulaciones que han surgido a lo largo del tiempo y el impacto que tuvo en su relación, tanto profesional como personal. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante análisis, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si disfrutan del contenido que les preparamos con tanto cariño, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Y por supuesto, no olviden dejar su like si este vídeo les resulta interesante. Gracias por su apoyo. Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, para empezar, hay que recordar el contexto. Kerem y Hande saltaron a la fama mundial gracias a su papel protagónico en la exitosa serie Sen Kalkam, conocida en español como Love is in the Air. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. La pantalla parecía encenderse cada vez que compartían una escena. Y como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse. Los fans obviamente enloquecieron con la idea de que su amor en la pantalla se trasladara a la vida real. Y para alegría de muchos, los rumores se confirmaron, Kerem y Hande eran pareja. Su relación se convirtió en un auténtico fenómeno mediático. Cada aparición pública, cada foto en redes sociales, cada gesto de cariño era analizado al detalle por millones de personas en todo el mundo. Pero como en toda historia, hubo altibajos. A pesar de la aparente perfección que mostraban en sus redes sociales, comenzaron a surgir rumores de problemas en la relación. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de presiones por parte de la industria, de la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público. Y lamentablemente esos rumores terminaron confirmándose. Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados. La noticia obviamente causó un gran impacto entre sus fans. Muchos se sintieron desolados al ver que su pareja favorita se había roto. Pero como siempre, las especulaciones comenzaron a surgir. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué decidieron terminar su relación? Y es aquí donde entra en juego la famosa llamada final. Según algunos rumores, hubo una conversación crucial, un momento de la verdad en el que ambos se sinceraron y tomaron una decisión definitiva sobre su futuro. Se dice que esta llamada final fue precedida por semanas de tensión y discusiones, pero que finalmente sirvió para aclarar las cosas y para que ambos entendieran que lo mejor era separarse. ¿Pero de qué se habló en esa llamada? Esa es la pregunta del millón. Obviamente nadie excepto Kerem y Hande sabe con certeza lo que se dijo. Pero podemos especular, basándonos en la información que ha trascendido a los medios y en el análisis de su relación. Una de las posibles razones detrás de la ruptura, y por lo tanto del tema central de esa llamada final, podría ser la presión mediática. Estar constantemente bajo el ojo público puede ser extenuante. Cada movimiento es analizado, cada palabra es interpretada. Y esto puede generar una gran presión en la pareja, especialmente cuando ambos son figuras tan importantes en la industria del entretenimiento. Imaginemos por un momento la situación, cada vez que salían a la calle, eran perseguidos por los paparazzi. Cada foto que subían a redes sociales era comentada y criticada. Cada rumor que surgía en los medios era amplificado y distorsionado. Esta constante presión puede desgastar cualquier relación, incluso la más sólida. Otra posible razón podría ser la diferencia en sus expectativas y prioridades. Si bien ambos son actores talentosos y exitosos, es posible que tuvieran diferentes visiones sobre el futuro de su relación y de sus carreras. Quizás uno quería enfocarse más en su trabajo, mientras que el otro buscaba una relación más estable y comprometida. O tal vez tenían diferentes ideas sobre dónde querían vivir, qué tipo de vida querían llevar, etc. Las diferencias en las expectativas y prioridades son una de las causas más comunes de ruptura en las relaciones. Y es algo completamente normal. Cada persona tiene derecho a perseguir sus propios sueños y a construir la vida que desea. Y a veces, esos sueños y esas aspiraciones no coinciden con los de la otra persona. También es posible que la relación se viera afectada por la distancia. Ambos tienen agendas muy apretadas y viajan constantemente por trabajo. Mantener una relación a distancia puede ser muy difícil.
Requiere mucha comunicación, confianza y compromiso. Y si alguna de estas cosas falla, la relación puede verse afectada. Además, no debemos olvidar que ambos son personas jóvenes, con mucho camino por recorrer. Es posible que simplemente hayan llegado a la conclusión de que no estaban listos para comprometerse a largo plazo. Que querían explorar otras opciones, conocer otras personas y enfocarse en su propio crecimiento personal. En la llamada final, es probable que hayan hablado de todas estas cosas. Que hayan expresado sus miedos, sus dudas y sus preocupaciones. Que hayan intentado encontrar una solución, pero que finalmente hayan llegado a la conclusión de que lo mejor era separarse. También es importante tener en cuenta que a pesar de la ruptura, Kerem y Hande han demostrado ser personas maduras y respetuosas. Han mantenido una relación cordial y han evitado hacer declaraciones negativas el uno del otro en los medios. Esto demuestra que a pesar de todo, se tienen cariño y respeto. De hecho, algunos rumores apuntan a que su relación actual es de amistad. Que se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales y que se alegran por los éxitos del otro. Esto es una muestra de que incluso después de una ruptura, es posible mantener una relación positiva y constructiva. Ahora bien, ¿cuál fue el impacto de la llamada final y de la ruptura en sus carreras? En un principio muchos temieron que la separación afectara negativamente su imagen y su popularidad. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Tanto Kerem como Hande han seguido cosechando éxitos en sus carreras y se han convertido en figuras aún más relevantes en la industria del entretenimiento. Kerem ha participado en varios proyectos cinematográficos y televisivos, demostrando su versatilidad como actor. Ha interpretado roles muy diferentes y ha recibido elogios de la crítica y del público. Hande, por su parte, ha seguido protagonizando exitosas series de televisión y ha consolidado su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Además, ambos han incursionado en el mundo de la moda y se han convertido en embajadores de importantes marcas. Su influencia en las redes sociales es enorme y son seguidos por millones de personas en todo el mundo. En definitiva, la llamada final y la ruptura, aunque dolorosas en su momento, no han afectado negativamente sus carreras. Al contrario, les han permitido crecer como personas y como profesionales, y les han abierto nuevas oportunidades. Pero volviendo a la llamada final, es importante recordar que todo esto son especulaciones. No sabemos con certeza lo que se dijo en esa conversación ni cuáles fueron las verdaderas razones detrás de la ruptura. Solo Kerem y Hande conocen la verdad. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que ambos son personas talentosas, exitosas y queridas por el público. Y que a pesar de los altibajos en su relación, han sabido mantener una actitud positiva y respetuosa. Su historia es un ejemplo de que el amor, a veces, no es suficiente. Que las relaciones pueden terminar por muchas razones y que lo importante es aprender de la experiencia y seguir adelante. Y ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que pasó en esa llamada final? ¿Cuáles creen que fueron las verdaderas razones detrás de la ruptura? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. En resumen, hemos explorado un momento clave en la vida de Kerem y Hande, un momento que podría haber cambiado el curso de sus vidas. Hemos analizado las posibles razones detrás de esa decisión, las especulaciones que han surgido a lo largo del tiempo y el impacto que tuvo en sus relaciones personales y profesionales. Hemos visto cómo la presión mediática, las diferencias en sus expectativas y prioridades, la distancia y la juventud pueden influir en una relación. Y hemos aprendido que a pesar de la ruptura, es posible mantener una relación cordial y respetuosa. Espero que este análisis les haya resultado interesante y entretenido. Agradezco enormemente que hayan dedicado tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para nosotros. Ahora, antes de despedirme, me gustaría recordarles que nos dejen sus comentarios sobre la posible conversación. Nos interesa mucho saber qué piensan ustedes. También, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado y compartirlo con sus amigos fans de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. *** ampliando la noticia a 3000 palabras ***. Para comprender completamente la resonancia de la llamada final, en la saga de Kerem Bürsin y Hande Erçel, necesitamos profundizar aún más en los elementos que conformaron su relación, el contexto cultural en el que se desarrolló y las dinámicas propias de la industria del entretenimiento turco. Senkalkam no fue simplemente una serie romántica más, fue un fenómeno global que catapultó a sus protagonistas a la estratosfera del estrellato, creando una conexión inusitada entre los personajes de Eda y Serkan y la percepción pública de Kerem y Hande.
La serie, con su estética vibrante, su trama cautivadora y, sobre todo, la innegable química entre los protagonistas, resonó especialmente entre una audiencia joven que anhelaba historias de amor modernas y esperanzadoras. La magia que se percibía en la pantalla era tan intensa que la idea de que Kerem y Ande fueran pareja en la vida real se convirtió en una necesidad para muchos fans. Esta presión, aunque bien intencionada, fue uno de los factores que, a la larga, pudo haber contribuido al desgaste de la relación. Analicemos más a fondo la presión mediática. En Turquía, como en muchas otras culturas, existe una gran fascinación por la vida personal de las celebridades, especialmente cuando se trata de parejas románticas. Los medios de comunicación y las redes sociales amplifican cada detalle, creando una narrativa constante que puede ser muy difícil de controlar. Kerem y Ande, al convertirse en pareja, se vieron envueltos en un torbellino de atención mediática que iba mucho más allá de lo que habían experimentado individualmente. Cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales era interpretada como una prueba de amor o, por el contrario, como una señal de problemas. Los paparazzi los seguían constantemente intentando capturar momentos íntimos y alimentando el constante escrutinio público. Imaginen la dificultad de simplemente ir a cenar o dar un paseo sin ser acosados por fotógrafos y sin tener que preocuparse por cómo se interpretarán sus acciones. Esta falta de privacidad puede ser extremadamente desgastante y puede erosionar la confianza y la espontaneidad en una relación. Además, la industria del entretenimiento turco, como muchas otras industrias similares, tiene sus propias dinámicas y presiones. Las agencias de representación, los productores y los patrocinadores tienen un gran interés en la imagen pública de sus talentos y pueden ejercer una influencia significativa en sus decisiones personales. En el caso de Kerem y Ande es posible que hayan existido presiones para mantener una imagen de pareja perfecta, incluso cuando las cosas no iban bien. Esta presión puede haber dificultado aún más la comunicación honesta y la resolución de conflictos dentro de la relación. Profundicemos ahora en las posibles diferencias en sus expectativas y prioridades. Si bien ambos son actores talentosos y exitosos, es importante recordar que son individuos con sus propias aspiraciones y ambiciones. Kerem Bürsin, conocido por su espíritu aventurero y su interés en proyectos internacionales, podría haber estado más enfocado en expandir su carrera a mercados extranjeros, mientras que Hande Erçel, que ya era una estrella consagrada en Turquía, podría haber estado más interesada en consolidar su posición en el mercado local. Estas diferentes ambiciones no son inherentemente incompatibles, pero pueden generar tensión si no se gestionan adecuadamente. Por ejemplo, si Kerem pasaba mucho tiempo viajando por trabajo, esto podría haber afectado la dinámica de la relación y dificultado la comunicación y el tiempo compartido. Asimismo, si Hande se sentía más cómoda con el estilo de vida y las expectativas del mercado turco, esto podría haber generado fricción con las ambiciones más globales de Kerem. Además de las diferencias en sus ambiciones profesionales, también es posible que tuvieran diferentes expectativas sobre el futuro de su relación. Quizás uno de los dos estaba listo para dar el siguiente paso, como mudarse juntos, comprometerse o incluso formar una familia, mientras que el otro no se sentía preparado. Estas diferencias en las expectativas pueden ser muy difíciles de superar y pueden llevar a la frustración y al resentimiento. La distancia, como ya mencionamos, también pudo haber jugado un papel importante en la ruptura. Ambos tienen agendas muy apretadas y viajan constantemente por trabajo. Mantener una relación a distancia requiere un gran esfuerzo y compromiso, y no siempre es fácil de lograr. La falta de contacto físico, la dificultad para coordinar horarios y la necesidad de comunicarse principalmente a través de la tecnología pueden generar una sensación de desconexión y soledad. Imaginemos las dificultades de intentar mantener una relación romántica cuando ambos están trabajando largas horas en diferentes países, lidiando con el estrés de sus carreras y tratando de mantener una imagen pública impecable. La falta de tiempo para simplemente estar juntos, relajarse y disfrutar de la compañía del otro puede ser devastador para una relación. Pero más allá de las presiones externas y las posibles diferencias individuales, es importante recordar que Kerem y Hande son personas jóvenes que estaban explorando sus propias vidas y aprendiendo sobre el amor y las relaciones. Es posible que simplemente hayan llegado a la conclusión de que en ese momento de sus vidas, no estaban preparados para comprometerse a largo plazo. Tal vez querían explorar otras opciones, conocer otras personas y enfocarse en su propio crecimiento personal. Esta no es una señal de fracaso, sino más bien una señal de madurez y autoconocimiento. Es importante recordar que las relaciones evolucionan y cambian con el tiempo, y que a veces lo mejor para ambas personas es tomar caminos separados. Ahora volvamos a la llamada final. Imaginemos el escenario, ambos están sentados, tal vez en silencio al principio, la tensión palpable en el aire. Comienzan a hablar, tal vez con cautela al principio, pero luego con más honestidad y franqueza. Expresan sus miedos, sus dudas, sus frustraciones. Hablan sobre las presiones de la fama, las dificultades de mantener una relación a distancia, las diferencias en sus expectativas y prioridades.
Intentan encontrar una solución, pero se dan cuenta de que no la hay. Comprenden que lo mejor para ambos es separarse, aunque duela. Se dicen adiós tal vez con lágrimas en los ojos, pero con la convicción de que están tomando la decisión correcta. Esta llamada final no fue un acto de crueldad o egoísmo, sino más bien un acto de amor propio y respeto mutuo. Fue una decisión difícil y dolorosa, pero necesaria para que ambos pudieran seguir adelante y construir sus propias vidas. Y como hemos visto, la ruptura no ha afectado negativamente sus carreras. Al contrario, les ha permitido crecer como personas y como profesionales, y les ha abierto nuevas oportunidades. Kerem ha participado en proyectos internacionales, demostrando su talento y versatilidad a una audiencia global. Hande ha consolidado su posición como una de las actrices más populares de Turquía, protagonizando exitosas series de televisión y convirtiéndose en un ícono de la moda. Ambos han demostrado ser personas resilientes y talentosas, capaces de superar los desafíos y alcanzar el éxito. Y a pesar de la ruptura han mantenido una relación cordial y respetuosa, demostrando que es posible mantener una amistad después de una relación romántica. En conclusión, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia compleja y multifacética, llena de amor, fama, presión y decisiones difíciles. La llamada final fue un momento crucial en sus vidas, un punto de inflexión que marcó el final de su relación romántica, pero también el comienzo de nuevos caminos y oportunidades. Es una historia que nos recuerda que el amor no siempre es suficiente, que las relaciones pueden terminar por muchas razones y que lo importante es aprender de la experiencia y seguir adelante. Y es una historia que nos invita